Hola, volvimos por acá. Hola Luz, gracias por conectarte. Hola, gracias por conectarse. Estamos esperando al doctor Bruno que pueda ingresar. Ya estamos activos. Sí, doctor. Estábamos conversando y me decías que el perro que te impresionó, que cumplía con las formas, me decías, era Pokémon. Sí, señor, Pokémon. Pokémon fue la diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver en el momento y nos impulsó a pensar de que podíamos tener mucho más volumen en esa época con buenas características de función y movilidad. Su parte estructural también era para la época bastante buena, bastante equilibrada para el volumen que tenía en la época. Entonces, sí, apenas lo vimos videos, vimos fotos en su momento y pues nos causó un gran impacto. ¿En qué año tú descubres la raza y descubres este ejemplar que te roba la mirada, que te roba el encanto y dices, yo quiero criar esto? Eso fue 2011, a finales de 2010 aproximadamente. Pues yo tenía ya un plan de trabajo basado en AFTA y me gustaba mucho el American Staffordshire Terrier, pero por su desempeño en pista, por su desempeño en cuanto a los shows. Y pues siempre desde mucho atrás ya veníamos siendo pues toda esa moda de pitbullero, de salir a caminar con los perros, de las caminatas dominicales. Vivía en Ibagué también en esa época y organizamos muchos eventos. Saludos al Club American Pitbull Terrier de Ibagué, Tolima. Saludos a todos, organizábamos muchas charlas. Desde el principio siempre fue en base a la comunicación y a la educación. Lo que Claro. podíamos saber sobre las razas que teníamos en ese momento, pues que eran Pitbull en general, las mezclas de las mezclas que podíamos tener en Colombia y después surgir a razas como American Staffordshire Terrier y posteriormente American Bully. ¿Cuál fue tu primer ejemplar American Bully? El primer ejemplar fue TBK Tabú, de un criadero pues en estos momentos no está vigente, Territorio Bull Kennel. Pues le mando saludos a Evelio Romero, su fundador, Sí. en el cual era mi gran amigo del momento y él hizo un proyecto con un hijo de Miyagi, Low Low, se conoció mucho, con una hermana de camada de Axel, que es bien conocido aquí en Colombia, perro show Sí, y claro. demás. Se pudo haber hecho esta fusión de estos perros de estructuras, de pistas y demás con otros perros que puedan aportar nuevas características fenotípicas, unos arcos un poco más amplios de pecho, de hombros, de cuello. A partir de ella también tiene la suma de muchos ejemplares. Encima de ella viene el trabajo de toda la American Bully colombiano que se hizo en esa época y más las fusiones que se pudieron hacer en el momento. Pero pues Ahora, era, tú inicias con esa perra, pero ya existía la raza en Colombia, ya había más criaderos, ya había más criadores. bueno, en realidad sí había un poquito, éramos poquito, cinco o seis diría yo, en Colombia en ese momento que íbamos viajando de ciudad en ciudad, tratando de aprender un poco más de la raza, buscando a las personas que realmente promovían la raza y ya podían haber importado ejemplares importantes para Colombia y donde se hizo Claro. todo el pool genético colombiano a base de lo que se pudo traer de Estados Unidos en los perros del momento con lo que se pudo sumar de la genética colombiana y también en realidad de otras sumas de razas también que hubieron en el momento para poder armar este bully un poco más colombiano, ya que tenía salpicaduras de otras razas y de otros trabajos originarios aquí en Colombia. O sea, se puede decir que su merced también es uno de los pioneros aquí en Colombia con la raza, porque si me dice que habían 5 o 6 personas criando, no había muchas personas como hoy en día criando la raza en Colombia. No, en realidad no había mucho, no había mucha y todavía estábamos en esa sed del conocimiento. Ya se habían comenzado a organizar eventos, eran muy poquitos los American Bully que salían en esos eventos, salían también otras razas, American Pitbull Terrier, salía American Staffordshire Terrier. En esa época todavía no se veía el Bulldog francés en las pistas. Eran muy poquitos perros en realidad sí, que se estaba haciendo el trabajo en Colombia y aprovecho para
para saludar a todas esas personas que pudieron colocar un grano de arena en toda la genética y el pool genético que manejamos en Colombia, ya que considero que Colombia es uno de los países potencia en el American Bully Sin, en cuanto a su sin trabajo duda, de show, en cuanto a su sin trabajo duda. conformacional y demás. Entonces, a todos esos que comenzaron en esa época, puedo nombrar a Ronald Barrio, a Carlos Caicedo, pues fue los primeros que se trajo los ejemplares y nosotros vimos los ejemplares que tenían ellos. Es más, en esa época me acuerdo con varios de Valledupar pudimos hacer como un grupito entre tres, cuatro, para poder comprar uno de esos ejemplares. Estaba Sosa, estaba Evelio, bueno, éramos nosotros tres principalmente que estábamos en esa búsqueda de esos ejemplares. Entonces la tenían estas personas así, Martín Ospina, Juan Masterbully, Ok. eh, todas estas personas que contribuyeron de verdad a la formación del American Bully aquí en Colombia. ¿Sí? Para mí, uno de los ejemplares más impresionantes que he conocido se llamaba Patrón y lo conocí en tu finca. No lo conocí joven, lo conocí ya un veterano. Por ahí posteé una foto de cuando yo recién llegué a Colombia con él. ¿Cómo llega Patrón a tu vida, doctor? En esa época, cuando estaba en la sociedad con Evelio, nos pusimos en la tarea de buscar un ejemplar que impactara y que sumara a la genética que ya había en Colombia. Aquí se habían podido traer perros Razor Edge, Valen Bull, bueno, perros un poco más show, pero quisimos hacer ese aporte a Colombia y a Sudamérica en general o al mundo y pudimos entrar en la búsqueda. Nos llamó la atención un ejemplar llamado Gotin Line Dax. Lo vimos y nos llamó mucho la atención en cuanto a los volúmenes que se manejaban y a las pocas imágenes que de pronto podían haber en el momento. Pero vimos muchos atributos principales como unas amplitudes de pecho, unas profundidades, unos huesos, unos frentes impresionantes y también en búsqueda de ese ejemplar ideal, basado en esa misma línea, en ese mismo trabajo, pues sabíamos también cuáles eran sus faltas. De pronto, por la parte de Romeo podíamos ver faltas de angulaciones traseras, pocas rodillas, de pronto roachbacks, un poco levantado en la parte trasera, pero porque también Sí. habían muchos números cortos que se podían denotar. Entonces, principalmente escogimos la línea, pero que no tuviera esas características no deseables para nuestro trabajo de cría. Ya sabemos que tenían debilidad y eran dominantes en esas partes traseras. Entonces, el ejemplar que traímos, llamado BLB, trajeron Bailayen Bullies, Opax, se le colocó ese nombre Opax, que era como un nombre primitivo en Estados Unidos que significaba patrón. Eran más que todo como de las lenguas indígenas de allá. En esa época también pudimos hacer una asociación con Juan Fernando Betancourt para poder traer ejemplar. Y fue algo insólito. Nos llegó el ejemplar a Colombia y en el aeropuerto, pues, hacen decomiso, ya venía con el corte de orejas y demás, entonces hubo problemas, tocó dejarlo en cuarentena por 15 días, alimentarlo y llevarle alimento todos los días. Y nos dicen como última medida, bueno, este ejemplar tocará sacrificarlo porque es un American Pitbull Terrier y demás. Yo, ¿cómo así? Venía con registro USBR y UKC y en esa época venían como American Pitbull Terrier. Entonces hubo problemas, entonces nos dijeron o entra en cuarentena 15 días y lo sacrificamos o se devuelve a su país de origen. Y pues se prefirió eso, se devolvió al país de origen. En ese momento yo quedo solo con el ejemplar, ya se había acabado las otras sociedades, el perro entra a la USDA y lo decomisan en una empresa llamada PetSafe en Estados Unidos y me dicen que en 15 días lo sacrifican. Entonces busqué otro contacto, hice asociación, ahí fue con JF Betancourt y pudimos entrar el ejemplar por los lados de Ecuador y ya Ok. por ahí a los 7, 8 meses, un poco más grandecito, cuando llegó aquí a Colombia. Y pues Qué cuando llegó odisea. Patrón, uy, sí, fue impresionante, pero nos dio un gran aporte, al trabajo que llevábamos, a la suma de cualidades específicas que queríamos en el momento y que todavía vemos muy deseables para la raza. Totalmente. Yo tengo un nieto de Patrón y las características están ahí, están ahí. O sea, no Y hay mira que con él como, hicimos trabajo, se trató como de hacer esos experimentos. Entonces hicimos ese tipo de experimentos con hija de Bullseye, de la línea de Miyagi,
líneas de Suárez Bull, con el bully colombiano. Hicimos todos esos experimentos y pudimos sumar características ideales gracias a ese aporte que él nos podía dar junto a todas estas líneas. Cuando veo, ahora último estaba viendo imágenes todavía que pasan y siempre ha habido esa incógnita que dicen que él era hijo de un bulldog y demás, que Dax era hijo de un bulldog. Creo que estaba mirando por ahí unas publicaciones y demás. ¿Qué Bueno, piensas tú de eso en lo personal? para la gente que no conoce de pronto el trabajo y lo ve en fotos, que se parece, que no se parece, que sí es, pues en lo personal, yo que trabajé esa línea, bien, Dax, o sea, patrón era hijo de Dax y nieto al mismo tiempo. Era una Sí, carga genética bastante grande basada en Dax. Entonces, podríamos decir que con todas esas líneas que te comenté, que lo pude haber mezclado y pude haber hecho trabajos, ninguna se dieron esas tipificaciones abuldosadas, pocas ok, veces esas mordidas, esos pliegues, esos rostros arrugados, pocas veces, yo creo que nunca, una cola king o una colita tipo bulldog, no, nunca la vi en todos los experimentos que nunca. hice, inclusive hasta con Bullseye, que ese sí sabían que de pronto venía a otras líneas y tampoco. Era más fácil, mira, era más fácil que te saliera un perro tipo terrier a que te saliera un perro tipo bull o tipo bulldog. Entonces, por eso yo puedo decir que lo experimenté en muchas camadas y en muchas líneas diferentes y puedo decir que no viene ninguna decisión en cuanto al bulldog, porque ya lo hubiese expresado, la genética no miente. Si lo lleva, lo expresa. Sí, fíjate que esto es una de las cosas más interesantes para mí de tomar la iniciativa y es abrir una ventana a la verdadera información, porque hay mucha desinformación también allá afuera en internet, en personas que de repente no tienen años criando, sí, y, y nosotros de esta forma, pues nosotros podemos asegurar que la gente verdaderamente se informe de lo que sucedió con este tipo de perros tan famosos y que tú en lo particular criaste de primera mano, ¿no? Un hijo directo de Dax, hijo y nieto directo de Dax. Sí, señor. Sí, señor, sí, ahí haciendo los experimentos genéticos que uno puede decir si ¿Por realmente hay qué, ¿Por qué la Dax Line? ¿Por qué utilizar eh, esa línea? eh, Sí, bueno, pienso veníamos que de que me dijiste de que Pokémon, me gustó Pokémon, la figura, esto. ¿Por qué en la base genética ingresaste Dax Line? ya teníamos un pool genético bastante enriquecido de varias líneas, de varias sumas, con todos esos ejemplares que habían introducido aquí a Colombia. Entonces, era como la suma de todos estos criaderos que estaban en Colombia aportando lo mejor y trayendo la mejor genética y tocaba seguirle aportando al país y al mundo, más lo que ya se tenía. Entonces ya nosotros teníamos la base genética con toda la suma de los otros criaderos que ya habían traído otros ejemplares de otros criaderos y creímos importante que este nos iba a dar un plus más de volumen, eh, más de tipo, ya que con las otras líneas era bastante probable volver a las líneas Terrier y también había que hacer una selección mucho más específica. Pues, y no es desconocido para el mundo de que Dax apareció, dio un giro al American Bully. Entonces, nos pareció importante de primera mano poder tener esa genética para poder seguir aportando también lo ideal. Siempre quisimos capturar las mejores características que puede aportarnos la línea para poder sumarla a lo que ya teníamos. No basarnos solamente en esa línea, pero sí sumarle a lo que ya se tenía. Háblame, perdóname que te atajes, de los logros. ¿Qué lograste introduciendo el Dax Line con los cruces que hiciste? Tus logros, que tú Ok. digas, oye, yo hoy respiro profundo y me acuerdo de esto y digo, bueno, logré esto, fundé esto con tu línea. Y tenía, al trabajo de él tenía algo, un común denominador en casi todas las camadas con diferentes líneas, eran sus top line, era su top line. ¿Qué pude lograr? Pude fijar genéticamente y dominantemente los top line, unos cuellos un poco bien arqueados, que se vea la inserción entre el occipucio y también la inserción que hay aquí en la cruz, las cruces denotadas, pude hacer
pude hacer dominante también huesos bastante fuertes, cachetes, mejillas también bastante pronunciadas, y siendo patrón un perro negro con blanco, hijo de perros negros, la mamá de patrón era negra. En casi 7, 8 generaciones atrás de patrón, todo era un pedigrí negro. Y sí había algo específico también que sin buscar los colores, era un perro que nos aportaba color desde siempre, tricolores, chocolates y demás, sin buscar ese tipo de colores, él ya tenía ese plus, por eso le llamábamos el negro los colores también. Entonces, aparte de que ya podíamos algunas características, los criaderos que buscaban nuestro trabajo, ya nosotros podíamos decir que le podíamos entregar un ejemplar con algunas características dominantes para que pudieran así aportar a su plan de cría o al criadero que le interesara nuestro trabajo. Para Entonces, allá voy, podemos doctor. decir, Gente de Venezuela, tengo paisanos que me escribían y me decían, yo quiero una hembra de Bruno Jiménez, yo quiero una hembra Probeca. Y yo le sí, preguntaba, bueno, hay otros criaderos, está el uno, el otro, Zulano, Futano. Me decían, no, Probeca. Probeca tiene las hembras que me van a aportar a mí lo que yo necesito. Era la respuesta de muchas personas, incluso antes de yo llegar acá a Colombia. Y ese era el comentario, ¿no? Es que las hembras de la cría de Bruno Jiménez son las que me van a aportar. ¿Por qué crees tú que esas hembras le iban a sumar a la gente? ¿Por sí, qué? O sea, yo, ¿qué en especial tenían tus hembras que la gente, pues mira, yo recuerdo que en pandemia yo no sé cuántos perros tú vendiste, ¿no? Te quedaste sin cachorros, me habías comentado. sí, señor, es algo que desde el principio me he enfocado mucho. Me he enfocado mucho en poder producir excelentes hembras y poder aportarle a los demás criaderos excelentes hembras para su base de cría. Siempre seleccionábamos hembras por encima de machos, habían posibilidades de vender machos y salir de machos, se hacía, Ok, pero las hembras eran más minuciosas en la selección, ya que ok, sabíamos que en las hembras estaba una carga importante, ya que la mayoría de los criaderos se basaba en la selección de los machos para show, machos reproductores, el mastoc y demás, entonces siempre veíamos que eran machos, machos, machos. Entonces vi la necesidad en grandes creadores tener hembras también que puedan llegar al nivel de un macho. Creo que todos los ejemplares que he podido sacar a pistas han sido hembras, la gran mayoría, ¿no?, de mi criadero, y lo que se ha vendido ha sido hembra. He hecho trabajos también en matriarcado, he hecho trabajo en matriarcado, tenía patrón de un lado haciendo el trabajo con las diferentes líneas genéticas y por el otro lado tenía las hijas de él, de toda la suma de esa línea genética, aportando esas líneas de hembras, eran las que hacía por matriarcado y sumaba otros trabajos, otros machos, iba sumando otros machos con ese tipo de hembras, pero me basaba en la selección de la hembra, hembras muy voluminosas, hembras hembras show totalmente, bien despiertas. Mira que del bully colombiano, como lo llamo yo, de las ediciones que hubieron aquí en Colombia, ya sabemos que hubieron American Pitbull incluidos, en la línea de Sativa y demás, de Redline, bueno, hubieron varias líneas. De eso pudimos adquirir de pronto esa chispa para el show, esos perros atentos, esos perros foco, esos perros que están siempre pendientes a ver qué va a pasar, a diferencia de otras líneas que de pronto íbamos agregando y ya veíamos perros un poquito más sonsos, que no levantaban la cabeza. Entonces, créeme que de cada una de estas líneas fue fundamental para lo que el día de hoy es Probeca y la suma de características voluminosas y temperamentales y siempre basados en perros shows y, y cobijados bajo un estándar, no siempre cobijados bajo un estándar. qué orgullo, ¿no? Qué orgullo poder decir, mira, mi criadero fue la base de muchos otros planes de cría y mi criadero era reconocido o es reconocido por la calidad de las hembras que está produciendo, ¿no? Qué Sí, orgullo y en felicidades Venezuela por eso. he enviado unas 9 hembras aproximadamente y yo me imagino en Venezuela unos 8 o 10 años, ya en la suma de todo lo que pueda agregar, pues yo sé que hay una basecita de por lo menos ese país y Panamá también,
que lo aprecio mucho, la gente de Panamá, muchos saludos, que también han creído en el Bendiciones. trabajo, pues que van a estar ahí provocadas en esa base genética de los países. Perfecto. Doctor, hablando ahorita un poquito de mi país, va a haber show en Venezuela. Por primera vez en tantos años va a haber un show oficial ABKC. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué le recomiendas a la gente? Se abre una ventana gigante. Venezuela es potencia, potencia en cuanto a las ansias de querer American Bully. He hablado con la gente de allá desde hace muchos años, hace más de 10 años, la gente pregunta, la gente quiere un American Bully, quiere trabajar por la raza, otros han hecho el esfuerzo pues y ya comenzaron. Pero ahora que Venezuela se potencialice, pues Sudamérica se vuelve más potente, los shows hacen que la gente internamente comience una nueva oleada de nuevos criadores internos que quieran aportar a la raza. Se abren nuevos caminos y redes internacionales de la cría y de lo que nos pueda aportar también más adelante Venezuela. También esperamos que Venezuela más adelante se enriquezca genéticamente y con el trabajo que ya se ha ido haciendo. Hay gente ya con 4 y 5 generaciones, de pronto no han sido muy públicas, pero pronto van a ver todos esos trabajos que han venido surgiendo de Venezuela y espero que en el futuro también nos pueda aportar a nosotros a la genética que llevamos aquí en Colombia y al resto del mundo. ¿Qué les recomiendas a los paisanos que están iniciando allá, que nunca han ido a un evento, que están ya tramitando su permanente porque están con ansias queriendo participar? ¿Qué les dices tú como criador, como manejador? ¿Cómo los promueves? ¿Cómo los preparas psicológicamente a lo que es un show ABKC? ¿Qué les dices tú a ellos? Sí, les digo a todas esas personas que están comenzando el American Bully que se enamoren de la raza. Es lo primero, enamórense de esa raza que es impresionante, enamórense de los músculos, enamórense de los buenos movimientos. Relacionen siempre la cría con el show, llévenlo de la mano y lleven siempre un estándar racial guiándoles en todo el camino. El estándar racial y en este momento de ABKC, que pues es el alma mater en las registraciones y que ha llevado la batuta por muchos años. Eh, Guíense por un estándar, ese estándar de becación es el más ideal para poder saber cómo es la raza, si se están saliendo de los parámetros, de las medidas y demás, mirar otra vez el estándar, calcárselo en la mente y saber interpretarlo. Es indispensable al también leerlo, saberlo interpretar como es lo mejor y siempre llevar en su mente la funcionalidad con la salud y con la tipicidad, que no se salgan de la tipicidad de la raza. Eh, Ok, sí. A nivel mundial, quiero hacer también una aclaración que he visto mucho, se están perdiendo las cruces a nivel mundial. ¿En qué forma? He visto, sí, muchos perros voluminosos, muchos perros con muchos cuellos, espaldas, las espaldas ahora están creciendo bastante, la separación de los omoplatos a nivel de la cruz también, pero en ese line está marcado, el line comienza en occipucio y termina en grupo, ¿no? Ya sabemos que está la cruz, que sabemos que está el cuello, que está el lomo, la parte renal, pero entonces si obviamos uno de esas partes que tiene el line, ya no se ve la silueta tan ideal como la teníamos en mente el American Bully. Por eso tenemos que volver a recobrar y hacer potencia también las cruces. Las cruces se están perdiendo en realidad, hasta en perros que están saliendo a show y demás, ya no se están denotando. No se están denotando las cruces. Y tenemos también que tener en cuenta las pieles húmedas, las pieles secas, ya que se quieren pieles secas. ¿Qué nos habla de pieles secas? No tengan tantos pliegues a nivel rostral, a nivel del cuello, a nivel de papada, de barbas y demás, que no sean húmedas en el resto de la piel, o sea, que no sean arrugadas, sino más secas, más apretaditas, para que se denote un poco la parte muscular y la parte estructural de cabeza y del resto del cuerpo. Solamente se acepta un poco de arrugas cuando el perro de pronto ciñe un poco las orejas cuando está alerta, la frente se arruga un poco, la sonrisa hace que se vea un poquito de pliegue a nivel de los cachetes, pero solo en esas ocasiones. El resto del perro puede ser un perro seco,
o sea, sin pliegues y que se exprese de la mejor manera su fisionomía. Doctor, he visto en las redes sociales en los últimos días una pregunta que está creando un poco de controversia. ¿Qué fue primero, la raza American Bully o el registro ABKC? Ok, ok. Bueno, pues si es, si es, si es casi obvio, pues cuando digo casi obvio de que la raza fue primero, bien, claro, primero se tuvo que establecer una raza, pero entonces no hablo de que la raza fue primero, fue el proyecto de raza. El proyecto de raza fue primero, es diferente. El proyecto de raza fue primero, pero gracias a la becación, a la BKC, perdón, le dio orden a ese proyecto de raza. Entonces sí, habían sumas de ejemplares en ese momento, características fenotípicas que querían implementarse en la raza, pero había la tipicidad no era generalizada, había una desproporción en cuanto a los looks de todos esos ejemplares, porque eran la suma de la suma de la suma, y todavía en la actualidad podemos ver que un American Bully casi no se parece al otro, y por eso también vemos las variedades de tamaño y demás. Entonces en esa época era un proyecto de raza que la BKC le supo dar orden y la hizo raza como tal. Entonces pareciera que fuesen de la mano. Primero se creó la raza, sí, o el proyecto de raza, y gracias a la BKC le dio el empujón a donde se creó la raza, conjuntamente diría yo. Sabemos que antes de la BKC hubieron otras registraciones que lo intentaron y también todavía hay muchas registraciones que todavía siguen intentando la preservación y el mejoramiento del American Bully. Pero en ese momento la BKC fue de la mano con lo que era el proyecto de raza de la época. Ok, sí, señor. Doctor, bueno, en el poquito tiempo que llevamos te he agarrado pregunta tras pregunta tras pregunta, porque realmente lo que te digo, nosotros teníamos previsto este conversatorio desde hace un par de años más o menos, y tengo que aprovecharte en el buen sentido de la palabra, mi hermano, para que nos puedas Claro que sí, instruir eso está. lo mayor posible, mi hermano. Vamos a pasar a la parte del Bruno veterinario. Hablemos de la salud de los ejemplares, hablemos del tema reproductivo. Mira, hay muchas personas que se preguntan el manejo del semen congelado de un país a otro, cómo es ese tema, cómo se debe realizar, cómo se debe hacer la descongelación del semen, cómo se debe hacer. Me he escuchado que es por intrauterina que se debe hacer. Todos esos detalles de cuando comparamos el semen de un ejemplar en otro país y lo queremos traer, por ejemplo, a Colombia. Explícanos, doctor, cómo es el proceso para el traslado, para el... ¿Sí? Sí, bueno, pues todos me conocen en las redes como Bruno Jiménez, pues sí, en realidad todos me diferencian con ese nombre. Mi nombre en realidad es Edilberto Jiménez, siempre ha sido Bruno, pues desde mi niñez, mis padres todos me dicen Bruno, en mi colegio, en todo, en la clínica veterinaria ya me dicen Edilberto. Eh, ¿Qué pasa? La parte de la salud de los perros es indispensable, en la parte reproductiva. Tenemos que hacer un seguimiento reproductivo, ya no podemos de pronto estar en lo que pasaba antiguamente, que creemos que manchó la hembra y le tenemos unos días específicos, 9, 11, y creemos que ya ese es el estado ideal de monta de la hembra. No, la invitación dentro del país, de aquí para allá, de allá para acá, la invitación fisiológico de la hembra, mirar estructuras, a ver si están aptas para ser recibidas. Hay frenillos vulvares, hay otros problemas que no dejan que entre tampoco un buchón de inseminación en una hembra. Entonces, mirar toda esa parte estructural y también de guiarse con un profesional en cuanto a al fenotipo de las razas para saber si el cruce es ideal. Entonces, se le puede recomendar a la persona si están haciendo un cruce ideal, si el perro es monórquido, quiltórquido. Si la perra es muy temperamental, también se puede analizar en ese momento, ya que no queremos hembras muy temperamentales con perros muy temperamentales porque podríamos tener problemas de comportamiento más adelante, ya que eso se sigue heredando. Entonces, comenzar con esa parte
física del ejemplar, haciendo un chequeo físico, evaluando su parte de salud, haciendo pruebas en machos, tanto en hembras. En machos podemos hacer pruebas de espermiograma, miramos Ok. motilidad del semen, miramos volumen, si es apto, miramos mortalidad, miramos, bueno, miramos qué gran porcentaje de semen son mótiles para poder hacer la inseminación. En la hembra, y tanto se necesita hacer prueba de Brucela también. De pronto, ahorita último, nos estamos olvidando de ese tipo de pruebas porque no vemos tan recurrente ese tipo de enfermedades. Pero antes de cualquier reproducción, toca vacunar al ejemplar, toca desparasitar al ejemplar, toca hacer pruebas de Brucela, toca hacer pruebas de TBT, de tumor venero transmisible, citología vaginal colectiva, mirar y acercarnos cada mes más al momento óptimo de cruza, al momento de ovulación. La progesterona debe ser seriada en más o menos 2 o 3 ocasiones durante el celo y poder así asegurar mucho más las preñeces y evitar de pronto 6 meses más, 5 meses más sin, de vaciado en la hembra o en proyectos que vengan semen de afuera y demás. Se está manejando mucho la inseminación artificial, sí, intravaginal en Colombia. Se está utilizando también intracervical. Se requiere con semen refrigerado y congelado la intrauterina, sí, un proceso quirúrgico para dejar depositado totalmente el semen en el útero y así evitar que el semen pase por tracto cervix, tracto vaginal y demás, y puede llegar cansado el semen o puede llegar muy poquitas cantidades y no sería tan óptima la cruza. En este tipo de semen se hace un proceso, ya que la gente tenga una buena carga genética, es bueno hacer la custodia del semen. Se hace todo el proceso del semen. Cuando ya vemos que el semen es viable, por medio de diluyentes, comienza un proceso de conservación a menos 194 grados centígrados. Eh, eh, Uno organiza si lo quiere por un año guardarlo o por mucho más, pero ¿Cuánto se han tiempo, visto ya, perdóname, puede durar el semen? ¿Qué periodo de tiempo puede durar congelado? bueno, bajo esas características de temperatura y demás, se puede decir que más de 10 años. Se puede decir que casi de por vida, sino que ahora mismo se han hecho experimentos cada 2, cada 5, cada 8 y van viable. Entonces todavía no hemos tenido un semen de 30, 50, 60 años y mirar su viabilidad. Pero así Ok, mismo como se conservó anteriormente, hace poquito hubieran problemas, era descongelación. En los procesos de congelación era donde el semen se dañaba y se cristalizaba, quedaban gotas húmedas que esas gotas húmedas al congelarse hacían esquillas de hielo y perforaban la cabeza de los espermatozoides y lo dañaban totalmente. Entonces ese proceso es bastante ideal. En Colombia se está haciendo ya, en Colombia se está manejando bastante la preservación o la criopreservación del semen canino. Entonces a todos les usted, invito a utilizar muchas técnicas que tenemos a nivel mundial de conservación del semen y también de todo el proceso de inseminación. usted lo recomienda el proceso. Ejemplo, si alguien quiere el semen de otro ejemplar de afuera, usted lo recomienda. ¿Es viable hacerlo? Sí, sí, claro que sí es viable. Refrigerado podemos hablar de 5, 8 días, hasta 10 días, depende de la dilución que se haga. Y congelado, pues todo está en el proceso de congelación y que se haga a las temperaturas estables y en los procesos ideales. Pero sí, claro, sí se recomienda, sí señor, sí se recomienda, claro que sí. Ok, sí, porque hay muchas personas que me han preguntado, sobre todo acá en Colombia, tienen sus vientres, tienen sus perras y quieren traer semen de los Estados Unidos, de perros importantes, Hay y me diferentes han preguntado. laboratorios y hay unos precios. El más económico en Colombia que puede encontrar más o menos un año de custodia. eh, Se saca el semen, se hace el espermiograma y se conserva más o menos un año. Puede costar más o menos 1 millón de pesos. Hay otros laboratorios, en Medellín creo que hay uno que vale como 2 millones y así. Bueno, estamos en ese rango entre 1 y 2 millones de pesos. El espermiograma y la conservación del semen por un año, su custodia. Pero es bueno decirle otra vez, necesitamos hacer Bruselas, necesitamos hacer Sí, señor. TDT, necesitamos
el ADN es principal, bastante importante. Para cuando se va a congelar, necesitamos verificar que ese semen realmente sea del macho que es, que Así le es, vamos a garantizar al dueño de la hembra de que sí es el claro, semen que estamos así es. viendo. Entonces, Certificarlo. y invitamos a la gente que se hagan las pruebas de ADN. Aquí en Colombia se está haciendo bastante, hay bastantes laboratorios también. David Julián en Bucaramanga está promoviendo a nivel nacional y mundial también las pruebas de ADN para perros de registro y demás. Entonces son buenas iniciativas que con el tiempo de todos estos exámenes diagnósticos tenemos que tenerlo de cada ejemplar que nosotros tengamos si son de reproducción. Doctor, ¿el traslado requiere algún permiso especial o cualquiera puede agarrar su termo y montarse en un avión y viajar? No, porque es el manejo de material biológico, entonces sí se necesitan eh, para pues lógicas de cada país, el USDA en Estados Unidos y así, Ok, entonces se necesita sí, el control biológico sanitario por medio de la parte ambiental de cada país. Claro que sí, está restringido. ok. Entonces tocaría por medio de estas evaluaciones determinar de que estos ejemplares no llevan enfermedades como las que te comenté hacia allá y que realmente pues es algo saludable para el país donde va a ir. No hay nadie, yo creo, en el mundo que haya criado más camadas que usted. Estoy exagerando un poco, pero sé que ha criado hartas camadas y puede sonar redundante lo que voy a preguntar, pero yo quiero que usted le aclare a los que nos están viendo, ¿cómo hace usted el periodo de vacunación? Muchos lo hacen distinto. Alguien me comentaba que ponen 3 o 4 parvos seguidas, eh, no sé por qué. Y bueno, varía mucho según el estilo de cada veterinario, siento yo, que, que lo hacen. Usted como criador y como veterinario, ¿cómo aconseja hacerlo a los que nos están viendo? ¿Cuál sería el ciclo Sí, adecuado de vacunación? bueno, a nivel mundial o nacional, eso también tiene que ver mucho geográficamente. En la parte del trópico en que nos encontramos, en la parte de localización geográfica donde estemos, es importante cómo se lleve el ciclo de vacunación. Te lo digo porque he vivido en varias diferentes partes de Colombia y he podido implementar el criadero en esas ciudades y por lo menos en la parte del Tolima y demás, un poco más al norte de Colombia, lo que es el moquillo, el distemper canino se ve muchísimo. Entonces, en la parte más central de Colombia vemos mucho lo que es el parvovirus, pero los esquemas de vacunación están estipulados así con la parvopupi, con la triple, con la quíntuple, en cuanto a la base, sí, adenovirus, tipo 1 y tipo 2, distemper canino, parvovirus, bueno, pero lo ideal de esto, como lo haría yo, sería así, la parvopupi, primero la parvo, y se refuerza la parvo. Acá en Bogotá se ve mucho ese tipo de enfermedades, y allá en Ibagué me tocaba una vez la triple, o sea, no podía yo darle esa ventana de un mes o de 25 días o 20 días que hay de vacunación en vacunación a la enfermedad. ¿Qué pasaba? Que se vacunaban con parvo pupi y era probable de que pudiéramos tener distemper antes de que se le colocara la triple o donde pertenece el distemper. Entonces tocará colocarlos un poco antes. Se puede, si la carga parasitaria también es grande, o sea, si maneja muchos ejemplares, recortar también antes lo que es la desparasitación a los 15 días. A los 15 días cuando manejas muchos ejemplares, cuando de pronto tienes una camadita, no tienes tantos perros, o los puedes manejar en un apartamento, esperemos los 25 días para la desparasitación. Pero cuando manejamos volúmenes de ejemplares también varían los tiempos. Comenzamos a los 15 días y podemos comenzar vacunación a los 35 días, hasta los 40, de 35 días a 40. Lo ideal sería comenzar a los 45, pero pues comenzamos con esa parvo pupi y su refuerzo, seguimos con esa triple y su refuerzo, y después posteriormente la quíntuple y su refuerzo. Entre la triple y la quíntuple está más o menos entre los 4 meses aproximadamente, y pues tenemos que colocar la KC, la del Kennel Coach, la de la tos de Perrera. Entonces, esa también la de Bordetella bronchiséptica, que es la bacteria que nos ocasiona la tos de Perrera, y se ve mucho pues, en guarderías, en criaderos y demás, donde se manejan volúmenes de ejemplares. Pero es clave que tengan
en cuenta que el hacinamiento o lugares encerrados son los que nos conllevan a ese tipo de enfermedad respiratoria. Ok, ok, entonces Por vamos a último, ponerlo en orden. Me dijiste parvo, refuerzo, sí, luego triple, triple y luego esfuerzo, refuerzo de triple. quíntuple, Ok. todo hace refuerzo, sí, actualmente todo hace refuerzo. Y la que me Y ya dices del por tos de último, perrera de última. esa zona, esa intranasal, ¿no? Entre la triple y la quíntuple, que son más o menos entre los 3,5 4 meses aproximadamente. Ok. Súper Ya bien en ese, aclararlo porque muchísima gente también tiene ese tipo de dudas, aunque sean minuciosas, las tienen, no saben cómo llevar a cabo su esquema sanitario o llegan a donde un veterinario que le dice, no, te tienes que poner 4 parvos y me llaman y me dicen, ay, que es que me dijeron que le tenía que poner 3 4 parvos al perro. no, no, no tanto tampoco, porque el sistema inmune también ya ha reconocido ese tipo de anticuerpos, entonces ya no es necesario volver a recordárselo, como dice uno. Es bueno aclarar que en la desparasitación, la primera, entre los 15 y 25 días, es solo Pamoato de Pirantel. Doy esa recomendación, porque pues mucha gente desparasita así, con desparasitante de cachorro, que pueden tener muchos compuestos y demás, pero la clave para poderlo hacer en esa edad es solo a base de Pamoato de Pirantel, a base de Pamoato Ok, Pirantel y eso lo hacemos, como te digo, si la carga parasitaria es grande, en una finca o un criadero, hacerlo por lo menos cada 8 días. Cada 8 días una dosis durante el primer mes y ya después al segundo mes ya quedamos cada mes y ya después cada 3 meses. Pero mientras tengamos ok. el pamoato, por lo menos en las primeras 3 purguitas semanales, una semanal, pues solo con pamoato. Perfecto, doctor. Bueno, aclarado el punto para todas esas personas que nos preguntan acerca de esto. Muy bien, doctor, muy bien. Qué interesante charla con usted, doctor. Eso, tómese un traguito, respire, porque lo llevo así, tum, 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 tum. Bueno, y saludo a la gente que está por ahí, no sé quiénes estarán conectados en estos Sí, momentos. se van conectando de Venezuela, hay por ahí un amigo conectado, por ahí veo a Sebastián Osorio, por ahí vi a Ronald, por ahí vi a Daniel Chávez, a Gilberto Martínez. Saludos a todos los que entraron, aunque sea un ratito, a saludarnos y a estar con nosotros un poquito. En cuanto a la cría y selección, el estándar se cumple porque queremos un perro saludable. Eso mucha gente no lo entiende, no lo tiene claro. La gente cree que uno persigue un estándar porque está persiguiendo una moda, porque está persiguiendo un fenotipo, o sí, o sea, diferentes concepciones que tiene cada uno. Pero el estándar es salud, lo tenemos claro. Hay enfermedades que llegan a acarrear los ejemplares por fallas estructurales fuertes, ¿sí? Lordosis Sí, lumbar, ausencia de rodillas, problemas en la columna en general, dolor en las articulaciones, en las muñecas. ¿Cómo evitar este tipo de enfermedades? ¿Cómo criar? ¿Cómo seleccionar para evitar esto? Explícale a la gente por qué nosotros nos empeñamos en decir el ejemplar tiene que tener rodillas, el ejemplar tiene que desplazar, el ejemplar tiene que respirar bien. No es un capricho. Explícanos el por qué, doctor, el por qué la relación del estándar con la salud y lo que muchas personas tienen que entender para empezar a criar esto. sí, eso lo relaciono con un comentario que hubo hace poco que decían que de pronto en Colombia estábamos un poquito atrasados en lo que era el volumen del American Bully que se podía ver en Estados Unidos, en otros países y demás, que vemos perros mucho más voluminosos, que aquí el avance No ha han estado un visto a poco más Chema, lento. no han visto a Chema, no han visto a Rocco, el que estoy manejando yo ahorita, que tiene el señor Juan Polo, no han visto a los perros de Santoro, los perros de Juan Cortés. Y sabes que tiene la genética de Colombia, que la gente aquí desde el principio nos inculcamos la buena cría. Nos inculcamos la cría como la arquitectura, como hacer unas bases sólidas, unas bases fuertes, unas bases con sus ángulos y sus medidas exactas. Y poco a poco fuimos sumándole volumen a esa estructura que teníamos.
Entonces, lo primero es eso, hacer una buena estructura ósea, un buen soporte para poder así ir aumentando volúmenes, pero teniendo en cuenta medidas, teniendo en cuenta los números, los parámetros, las angulaciones, porque esas son las que después cuando comencemos a introducir más cuello, más hombros, más músculos, más espalda, es la que nos va a dar ese orden, nos va a dar ese orden. Mira, estamos viendo muchas cabezas, ahora mismo se miden las cabezas en cada video para que la gente tenga una idea y se buscan sí las de 64, no sé, 60, 70, no sé quién tendrá una cabeza de esa, pero estamos buscando las cabezas mucho más grandes y tienen que tener en cuenta que eso va relacionado con muchas cosas. Una cabeza muy grande hace que el tren anterior sea mucho más pesado, que los perros vayan un poco más de frente, que las cabezas no se alcen y no se puedan denotar el top line como es. El omoplato es importante también tener en cuenta mucho lo que es el húmero y el omoplato, esa angulación que hay. Entonces, el omoplato, imagínate que la parte anterior del perro se sostiene no con huesos, como atrás que tiene la articulación fémur con la parte pélvica, pero en la parte anterior solamente van unidos por músculos y tendones. Los tendones son los que unen a los músculos con los huesos, pero no va ninguna articulación ósea y ósea en la parte anterior. Entonces el omoplato se carga así y agarra un músculo que se agarra del cuello y el otro músculo se agarra del tórax. Entonces cuando las cabezas son muy pesadas, hace que ese músculo que va del cuello al omoplato se tiense más. Entonces la angulación Sí, que había aquí, como lo está jalando el músculo, se estira y sí, perdemos angulación también humoroescapular. Entonces a ok, veces se pierden esas angulaciones anteriores por el peso de la cabeza que nos entierra. Entonces todo debe ser muy armonioso, todo debe ser muy armonioso y a veces queremos más proporciones, es ideal, la raza va hacia allá, hacia los volúmenes y nos lo dice el estándar, ¿no? Un perro voluminoso, un perro musculoso, pero también nos dice que debe tener una estructura ideal, con unas angulaciones ideales, con unas pisadas ideales. Entonces, llevar todo de la mano, tanto la parte estructural ósea como la parte muscular. Ese, ese es de pronto, y saber interpretar el estándar lo dice claro, pero es solo analizarlo de la mejor manera. Sí, cabezas cuadradas, si se quieren, pero ¿qué pasa? Que últimamente estamos, nos dice el estándar que un tercio de hocico y dos tercios de cráneo. Pues dos tercios aquí y un tercio así, sí, es ideal. Pero entonces como entramos en ese tercio, se están haciendo un poco más cortos los hocicos. Podemos ver en pistas y si podemos analizar la parte dentaria de los ejemplares, ya se están perdiendo piezas dentales, ya solamente tenemos un P1 y molares se han perdido, pero los que más se pierden son los premolares. Anteriormente se sí, podían ver perros con tres molares, de lado y lado, ya nada más se ve uno, máximo dos. Entonces sí, sí, los seis incisivos, los caninos y los morales, pero al acortar el hocico, al acortarlo se pierden también piezas dentales. Entonces cada vez lo vamos viendo más normal, pero para la función respiratoria se siente, para la... mi otra pregunta, el tema de las fosas nasales. Hay criadores quienes se enfocan mucho en eso, en las fosas nasales, que tengan la apertura que deben tener y todo esto, pero esto tiene un porqué, una explicación. ¿Usted nos puede apoyar en ese aspecto? Sí, y a base de esas estenosis de narina, que son así, se cierran un poco, van ligadas con todo un síndrome respiratorio, que lo tienen pues razas brachiocefálicas. Entonces viene la estenosis de la narina, vienen los paladares elongados superiores, la epiglotis también se anchanza. Entonces, al tener parte de ese síndrome, a veces encontramos solamente narinas estenóticas, pero no encontramos el paladar elongado tocando la pilótica, es cuando los perros roncan, chiflan, silban y demás, pero va conectado todo eso. Poca entrada de aire a nivel nasal y el resto del pulmonar, pues hay poco enriquecimiento. Y ya sabemos que pues en la sangre va compuesta de glóbulos rojos y los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a los huesos, a los músculos, al resto del cuerpo. Entonces, al tener poca entrada de aire,
y poco transporte de ese oxígeno, pues vemos perros cianóticos, cansados muy rápido, de poca respiración, de poca intensidad deportiva. Entonces, esa función del ejemplar en cuanto a los movimientos naturales va ligado en lo cual la salud le permite hacer. Si no son muy saludables, no les permite desenvolverse en cuanto a su función ideal. Que caminen bien, que vayan, orinen, que vuelvan. Entonces, es ideal la parte de salud y también la parte de estructural. La parte estructural podemos ver ejemplares con húmeros cortos que tenemos los carpos ya desgastados, pelados por el roce con el suelo, pero es porque arriba tuvieron un húmero muy corto. Entonces, atrás también posteriormente se raspan a los lados y demás, pero por eso mismo, por la mala selección en cuanto a la estructura y a la función de salud. Van de la mano, la salud y la estructura hacen la función. Sin duda, sí, sin duda, pero es muy importante que en estas ventanas informativas le aclaremos todas esas cosas a las personas que están iniciando, que están empezando a criar o que tienen la idea de criar, pero todavía no saben por dónde comenzar. Como criador, como futuro juez, que en algún momento sé que usted será, ¿cuáles son las falencias que usted no deja pasar? Ni en un ring y mucho menos en la cría, porque el perro que gana el ring es el perro que se va a promover para cría. Algo que se ha podido ver en los shows y eso, que últimamente a los shows que he podido eh, asistir, como de pronto como asistente de juez o haciendo el cursillo para juez, he podido hacerlo con varios jueces internacionales y seniors que me han aportado mucho. Primeramente, pues le agradezco a todos esos jueces como Rolando Mata, Jonathan Lugo, Pablo Silicerán. Con ellos tres hice los trainees, los aprendices de juez y a cada uno lo aprendí. Eso fue importante que a cada uno lo aprendí. Y en cuanto a la pista, hay falencias como ese doble perro, llamo yo, que adelante tenemos un perro y atrás tenemos otro. A partir de la mitad se parten dos perros diferentes. Entonces a veces no son tan equilibrados en cuanto a toda su conformación y tampoco son balanceados. A veces el balance estático se ve mucho en pista. Los perros bien, unos frentes ideales, pero el balance en movimiento se está perdiendo. ¿Por qué? Porque en el balance estático los vemos posados, los vemos bonitos, pero cuando los mandamos a dar una vuelta, pues ya hay una descoordinación en cuanto a su movimiento y con lo que yo había visto en la estructura. Entonces, se invita un poco más a que se mejoren esos balances de movimiento y eso solo mejora con angulaciones, con medidas exactas y con las proporciones ideales en el ejemplar para poder llegar a ese equilibrio y a ese balance. ¿Cuáles serían esas faltas graves para ti que no seleccionarías, que no dejarías? Okay, no, pues hay faltas graves como la presencia de un solo testículo, es una falta grave. Sí, Intentar descalificatoria. o intentar morder al handler también. Que muerda a otro perro, pues se puede pasar. Otras características, eso que te digo, de aquí adelante un perro y atrás otro perro. Dejar pasar un perro no típico, que no tenga los rasgos de la raza, que parezca otra raza. No, no es un perro que no se tiene en cuenta en el show, porque la tipicidad es bastante deseable. Se está buscando mucho la tipicidad y en la tipicidad también va incluido de pronto el volumen, ¿no? Entonces, Sí. eso es parte fundamental de lo que se selecciona y un volumen que pueda el perro manejar con tranquilidad, porque si no lo puede manejar es porque tampoco es funcional. Sí, sí. Quiero preguntarle acerca de su trabajo como manejador de perros. Usted sabe que cuando yo llegué recién acá a Colombia, una de las primeras espacios, una de las primeras fincas y criaderos que visité fue la suya. Y cuando yo lo vi a usted manejar perros, yo
yo entendí algo que no había entendido antes, y es que hay estilos para manejar perros. Así lo veo yo. Sí. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cree que hay estilos para manejar perros? Eh, sí hay estilos, pero lo ideal en la unión de todos esos estilos, y me gusta que lo digas tú porque pues también he visto tu trabajo en pista y pues y te felicito, ¿no? Hace un buen trabajo como Muchísimas handler gracias. y pues y tú que de pronto admires un poco mi trabajo, pues también me llena de orgullo. Y lo que te haya podido aportar en su momento, pues espero que lo hayas tomado de la mejor Sí, forma total. y lo hayas incorporado en tu estilo, ¿no? Claro que sí existen estilos. Estoy ahí enfocado en la presentación del ejemplar, sea, ahí me escuchas todavía, sí, que el Sí, sí, ejemplar señor. sea lo que vamos a mostrar, o sea, aparte de nosotros, aparte Saludos, Jorge. de la vestidura, Bendiciones. es como vamos a mostrar ese ejemplar. Entonces, así hayan estilos, mi consejo siempre es el protagonista es el perro. Entonces, que siempre, de pronto he tenido muchos handlers, saludo a todos los handlers que han pasado por mi kennel y le he podido aportar. Hay muchos, hasta Antonio, en Tunja, saludos allá. Hay muchos en realidad que pues ellos pueden decir lo que yo les he podido aportar en cuanto a la pista. Entonces, lo ideal es, siempre les digo lo mismo, no me toquen el perro, no me toquen el perro. ¿Por qué? Porque esa vaina de que el perro lo cargan, lo levantan la cabeza, le levantan la pata de atrás, lo cogen así, uno agachado con el perro, pues bien a veces, Le entierra la directo al rodilla, perro no. la rodilla en la nalga hasta que llega. Directo le No, cogen el perro está angulando y el handler ahí montado encima del perro y se enrolla en la trajilla en el cuello. Entonces, la clave es tener algo de fijación, a crear fijación con el ejemplar. O lo creas con comida, que es lo más básico, o lo creas con juguete, o por último lo creas en vínculo contigo y hacen ese Con vínculo refuerzo, perfecto. refuerzo positivo. O con cualquier juguete que te manejes, no solamente con el muñeco que chifla, sino que te lo tienes que manejar con cualquier otro juguete y que haya esa interacción humano-perro, ese binomio, que es el que hace que el perro se desenvuelva mejor. El perro no está mostrándose al juez, el perro no está mostrándose al vecino, el perro está agraciándote a ti. Lo que tú entrenaste con él, te lo está agraciando a ti, pero el juez lo está viendo en ese momento. Entonces la idea Ese, esa comunicación visual, corporal, el lenguaje corporal es clave, pero alejado, el perro allá y yo acá para que él se pueda lucir. Es importante los pantalones, de pronto que hagan contraste con el perro, que no, el perro es negro, pongamos un pantaloncito blanco para que se vea, o el perro blanco y un pantaloncito negro para que el perro reluzca y no opacarlo también. Los collares que opacan a veces también a los ejemplares. Entonces, la pista es emocionante. A mí me parece la pista algo ideal. Se siente en el corazón, es algo que cuando tú estás en conexión con el perro y estás en esa pista, o sea, yo creo que no hay un éxtasis más grande para uno que le gusta salir a pista. Y entonces cuando está uno en esos momentos, pues todo sale, todo fluye y todo, esa conexión de perro-hombre en pista es mágica de verdad. Me encanta sacar perro a show, me encanta la competencia, me encanta poder mostrar un ejemplar y que los jueces lo tengan en cuenta. A veces no siempre son los primeros lugares, pero he podido apreciar con el tiempo ese reconocimiento, así sea un tercer lugar de un juez. ¿Por qué? Porque de entre tantos ejemplares, 7, 8, 10, Así no es, sé, así es. te tienen en cuenta a ti, te tienen en cuenta a ti, entonces eso es ideal. No, y entre tantos perros de afuera, porque Colombia es una plaza internacional. Hoy conversaba con un amigo de Venezuela, conversando acerca del show que se viene y todo, y él me decía, Mike, pero es que, bueno, acá hay mucha gente que dice que cría, que tienen buenos perros y todo eso, y yo le digo, tráiganlos a Colombia. Aquí se ve si hay buenos perros o no. Acá vienen perros de todos lados, de Panamá, de Estados Unidos, de México, de Europa a competir, de Ecuador, de Perú. Y vienen Sí, acá, y vienen Colombia, a medirse con los mejores acá. sí, eso es bacanísimo y Colombia siempre se ha mantenido en eso. Colombia desde el principio,
el principio fue un país de shows, un país de competencia. Sí, hubieron trabajos dedicados a colores, otros dedicados, pero la gran mayoría de creadores que conoce la raza se dedicaron fue a seguir un estándar y a poder presentar esos ejemplares en show. Mira, yo estoy haciendo un trabajo hace bastantes años, pues poca gente de pronto lo nota en la selección de las orejas junto con esas otras características, sabiendo que pues siempre se ha hablado de la prohibición que va a haber más adelante, aunque siempre se puede hacer los cortes y demás, pero una selección de unas orejas medio erguidas y en rosa, como se veía anteriormente, pues son ideales. Son ideales y también se puede presentar y se pueden ver las facciones rostrales del ejemplar también de la mejor manera. Sí. A propósito del comentario que me hacías hace un par de minutos, yo tengo mucho que agradecer a mi maestro Alex Pérez, quien me formó como handler profesional. Pero cuando yo llegué acá a Colombia, yo estaba todavía muy nuevo en el tema del handler. Yo me gradúo en México y me vengo y prácticamente acá es donde desarrollo todo lo que sé. Cuando yo voy a mi primer show, yo presento mi perro, veo el manejo de todos los compañeros en Colombia, todavía no había ido a tu finca. Me fue muy bien en ese show, me agarré 4 primeros lugares, con el perro solo presenté un ejemplar de mi amigo, que hoy en día es campeón, CH Congo, de Iván Abril. Sí. Yo me quedo Saludos, con Iván. un... Saludos a Iván, tremenda persona, tremendo amigo, de verdad que sí. Yo me quedo con esa impresión de que entré al ring, pero que entré como si fuera cualquier otro manejador. O sea, como que me perdía entre el trabajo de los demás, porque era como algo muy mecánico. Cuando yo voy a tu finca, que veo cómo tú lo haces, que me haces ese comentario que me hiciste ahorita, y eso ahí encima del perro, agarrado y enrollando la trailla encima, eso no, suelta ese perro. Cuando yo veo tu manejo, cómo desplazas y llevas el perro allá solo, allá, bien solito, desplazando, va y viene, el perro todo el tiempo moviendo la cola, tú con el señuelo, haciéndole su baiting. Eso a mí me motivó a cambiar mi estilo y te lo agradezco mucho porque me dijiste ahorita que, que pude aprender algo de ti y así fue. Agradezco mucho que me pudieras enseñar ese manejo libre, hey, no hay que estar ahí encima, hey, no hay que presionar al perro, no hay que montársele en la cola al perro para que el perro baje, o sea, hay formas de hacerlo, hay formas de lucir al perro naturalmente. Y en verdad que te lo agradezco muchísimo, doctor. Tu escuela ha servido no solamente para la parte de crianza, sino en temas de manejo, en temas de entrenamiento. Muchísimas gracias. Firme, firme, Biomay, eso es. Eso es, y a que le pueda colaborar en cuanto a eso, pues antes hacía mucho grooming también en los escenarios, en los shows. Últimamente lo he dejado de hacer y eso, que gozaba también haciendo eso. Pero porque a veces ya no queda tiempo en los eventos, sino que entra uno con un perro, sale con el otro y está uno en todo ese movimiento. Pero todo ese balance de la cría y poder hacer el grooming a un perro, poder llevarlo al show, poder presentarlo, poder ganarte una medalla, es de gran satisfacción para los que nos dedicamos a la cría. Y encontrarme con compañeros que hemos competido por años, pues bacano. Yo también aprendí a Carlos Caicedo también, Eso saludo. te iba a preguntar, ¿quién fue tu referente en el manejo de perros? ¿Por quién te incentivaste a empezar con el tema del manejo? Con Carlos hablaba mucho en esa época y me visitaba en la finca, yo lo visitaba a él y comenzamos a hacer trabajitos así de manejo de perros. Y le aprendí muchos trucos, en realidad tenía muchos trucos, pero eran trucos buenos, ¿no? Trucos buenos de acomodación de ejemplar, no tanto de esconder falta, ¿no? Sino de poder presentarlo de la mejor manera, de saber que la columna vertebral es indispensable para la posición de un perro, las jaladitas de cola hacen que el frente del perro cambie cuando son de pronto un poco jóvenes. Entonces sí, le agradezco mucho también esa parte de show, de pista, de handler. Y después de eso, competir con él, después que me dio tips y estuvimos como en privado,
después salir a show y competir con él y mirarnos los dos y pelarnos los dientes, pues fue bacano, todavía lo hacemos, todavía nos vemos en pista y hacemos el pelado de dientes como para de competencia, pero es satisfactorio, es satisfactorio. ¿Qué momento en el ring tú recuerdas? O sea, que digas, bueno, este momento para mí fue espectacular, fue mi momento. Bueno, bueno, no sé si será de pronto el momento wow. Bueno, cuando uno gana siempre son los buenos momentos, ¿no? Siempre son los buenos momentos. Promover a mis hembras, tengo creo que por ahí unas 9, 10 hembras ya con más de 90 puntos. Pero también recuerdo hace años en un show, tenía yo a un perro, hijo de Pokémon, de casualidad, se llamaba Bully, era de Juan Umbasia, Bully Medellín. Saludos a Juan Umbasia también en Medellín. Fue uno también de Saludos, los primeros que bendiciones. comenzó, fue uno de los primeros que comenzó también en cuanto a la raza y pues tuvo otros gustos y otros caminos, pero también era un gran referente de la raza. Y yo estaba sacando esos perros, yo me ofrecía de handler para varios criaderos también, y estaba Ron Ramos de juez. Entonces, y le aprendí mucho a Ron Ramos también, uff, monstruo, como juez, ¿no? Como creador y juez, como veía a los perros, como los ve todavía. Y estaba yo en show y tal, sacaron a los puntos, ya venía la final, era en estándar, sin estándar. Y había un perro que era el que dejaron al final, sacaron a todos en el ring y quedé yo solo con ese perro. Y Ron Ramo iba derechito con la cinta azul de primer lugar al otro perro. Y en ese momento yo quedé, yo dije, uy, me va a dar segundo. Y en ese momento fue jocoso. El perro se devuelve e intenta, muerde al manejador. Fue algo raro porque no muerde al manejador y él va así con la cinta y también como que le tira a morder y se devuelve. Y dice, no, el primer lugar para mí. Y me dio el primer lugar y uff, ya que ya iba para allá derechito, porque como que, no sé, de pronto el otro perro lo llenó más en ese El momento. comportamiento. Sí, pero él Oh, estaba en la duda de los dos, estaba en la duda de los dos, y como quien digo yo en mi mente, uy, Dios, ayúdame, dame un respirito, y como que me dio esa señal y el otro perdió por eso y pues me quedé con el primer lugar. momentos del Sí, señor. show, ¿no, doctor? Y Momentos del show, momentos de momentos. sí, ya yo había bajado casi que la cabeza y cuando veo la cinta ahí encima, yo, ¿qué pasó? Uf, Claro, súper, súper. Y de la mano de don Ron Ramos, ¿no? monstruo, monstruo, Para acá monstruo. también vino en su época Marco Suárez, ¿sí? A Sí, juzgar. también pude capturarle conocimientos a él. Fue creo que de los primeros cursillos que se hicieron en show, que ahora último no se han hecho en los shows ABKC y necesitamos volver a ellos. O sea, previo al show necesitamos esa asesoría Cátedra. de los jueces, esa cátedra, esa institución, esa educación para la gente nueva y para los que ya están. Siempre es bueno escuchar de todas estas personas Sí. que han viajado por el mundo y han competido en tantos escenarios. Siempre es bueno escuchar. En esa época sí compartí con Suárez Bull, con Marco, con Ron Ramos. ¿Quiénes más vinieron en esa época? Vinieron varios jueces que sí colaboraron mucho en cuanto al enriquecimiento de la sinofilia colombiana. Excelente, mi doctor. Claro que sí. Sin duda alguna, Saludos allá en Colombia es una plaza. a Pantabul, a todos los que están saludando. Saludos a los que Saludos. se están por ahí conectando, claro que sí. Ya vamos a pasar ahorita a leer por ahí los comentarios y a saludarlos y a ver qué inquietudes tienen nuestros amigos que se han ido conectando. Esa es la idea también, poder darles un espacio a ellos para aclararles cualquier duda. Agradecido con que hayas aceptado mi invitación. Vamos a tener un invitado internacional para el próximo programa. Aprovecho para invitarlos a todos a que vuelvan a sintonizar este espacio, a que se vuelvan a conectar con nosotros, porque vamos a tener a alguien de México con nosotros, alguien que yo estimo y aprecio muchísimo, un gran criador también, un gran profesional en esto. Lo vamos a tener en la próxima edición. Entonces, quería hacer esa invitación. Quiero preguntarte por un perro, pero así como fue polémico, fue famoso. Y creo que ese ejemplar estuvo también acá en Colombia. Estamos hablando de Gran Champion Toro. Sí, Toro es un ejemplar
diría yo, completo. De verdad que es un ejemplar completo. Porque tras de que tenía grandes volúmenes incrustados en esa parte ósea, que también era bien estructurado. Y los movía con mucha tranquilidad. Lo pude ver en vivo, me causó Ok. también gran impacto en el momento porque movía todo ese volumen muy, muy tranquilo, o sea, sin ningún tipo de esfuerzo extra. Entonces eso de él me impactó y a todos esos jueces que le dieron el primer lugar en su momento, yo creo que estaban muy acertados de verdad en cuanto a lo que el perro podía hacer en una pista. Entonces, Toro Y, de los top también, de los top de verdad que sí, y fue, también lo incluiría en él fue mis la 10. imagen de la raza por un tiempo, ¿cierto? Él fue el eslogan de la raza por un tiempo. Lo usaban mucho para todo el tipo de banners, para todo tipo de publicidad con la raza. Claro, claro, no, es que el perro era muy completo, de verdad, muy completo. Creo que murió o algo así escuché. Pero era un perro completo en cuanto a su movilidad, en cuanto a su estructura también. Entonces, era de gran aporte poder pues sumar esas características. Y lo vi en varios hijos también, muchas estructuras. Okay. O sea que sí transmitía. Sí, claro, no, pero ¿qué pasa? Él transmitía, las estructuras las transmitía, pero ese volumen que tenía de pronto en los cuellos, ese volumen que tenía a nivel muscular, no era tan transmisible, la verdad. Pues lo que yo pude ver de pronto en alguno de sus trabajos. Ok. Pero por lo menos la parte estructural era de seguridad. Y también depende con quien pues se haya podido hacer el cruce en el momento. Los cachetes también Sí, heredaba total. unos cachetes muy pronunciados, demasiado. Buenísimo. ¿Cuál sería en la actualidad? Hablemos de la actualidad, tu top 5 de perros. ¿Cuál sería tu top 5 hoy? Ok. Bleu, de pronto lo tuviera como número uno. ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo de producción en cuanto a sus camadas y también lo vi en vivo Sí. y tiene un gran desenvolvimiento en pista. Eh, lo veo también un perro bastante masivo para lo que de pronto hayamos visto aquí en Colombia, pero esa masividad también la podía transportar por medio de la pista con tranquilidad. No era tan constante, de pronto tres, dos vueltas más, una vuelta más, de pronto no era tan funcional en resistirla, pero tenía un gran manejo de su volumen y eso lo hacía ideal. Y aparte de eso, sus producciones, ¿no? Ahora estamos viendo varios hijos de él, top campeones y número uno del mundo, como Hammond y otros demás que está haciendo un buen trabajo de reproducción, me parece a mí. Ok. ¿El segundo cuál sería? El segundo, pues tendría a Tosco, un ejemplar que he visto ya muchos ejemplares desde que vi a Tosco hace muchos años. Bueno, lo vi desde que tenía 5 meses, creo. Lo conocí chiquito, vi todo su crecimiento. Siempre nació extra, nació un ejemplar extra. Y todavía lo es, todavía lo es. Entonces, poder ver un ejemplar con unas proporciones tan voluminosas y un manejo, pues también estaba bien manejado, pero el perro sin ninguna dificultad podía manejar todo ese peso. Entonces, es un perro todavía a tener en cuenta en la cría y en cuanto a los volúmenes y estructuras, unos cuartos traseros y unas espaldas de verdad muy deseables. El Gran Champion Tosco quedaría en segundo lugar. El tercer lugar, ¿a quién se lo darías? Ahorita a Samson, ¿qué pasa con Samson? Samson es un perro que nos dijo en la raza, nos anunció de que podíamos seguir evolucionando en cuanto a formas y músculos, en cuanto a la musculatura de la cabeza, en cuanto a la musculatura del resto del cuerpo, y que los podíamos mover, ¿no? El perro, sea como sea, es un perro que puede mover ese peso. Entonces, un perro que nos dijo, sigan, que van por buen camino y que todavía la raza puede seguir evolucionando en cuanto a músculos sin poder perder un poco la función. Ok. Tengo El como cuarto cuarto lugar, sería. hay un ejemplar, que es ese BBM, un criadero de Estados Unidos, ese BBM, Zeus, un Blue Tree.
también está haciendo un buen trabajo ese ejemplar. Es un estándar, lo vi moviéndose y me parece que se mueve con una naturalidad. De verdad, no veo nada de esfuerzo. Trato de hacer mediciones en la cabeza de cómo pueden ser sus angulaciones y sus formas en cuanto a estructurales y lo veo muy tranquilo cuando se envuelve en la pista. Al tener grandes volúmenes y demás, entonces son perros que vienen saliendo y vienen estallando en cuanto a formas y movimientos, ¿no? Están conectados los movimientos y las estructuras y los volúmenes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora mismo. Volúmenes que se puedan manejar en pista, que puedan seguir haciendo funcionales al ejemplar, pero que sigan siendo volúmenes y estructuras ideales que puedan transportar esos volúmenes. El músculo es el que mueve el hueso. Entonces, al tener una buena estructura y una buena carga muscular, movemos muy tranquilamente la parte funcional. Ok. Eh, Saludos al eh, paisano Jefferson Medio Mundo, tremendos ejemplares en los Estados Unidos. Saludos, sí, Bendiciones. medio mundo, saludos. Está haciendo un buen trabajo también, lo Está haciendo un felicito por gran él. trabajo, claro que Muy sí. bien. Y Bueno, un paisano serio, responsable, enfocado en su trabajo. bueno. Bendiciones para él siempre. Cuéntame, ¿cuál es tu top 5, tu último del top? Bueno, hay ejemplares que de pronto le entrarán en esa última. Tengo como la suma de varios. Uno puede ser Arc, CBK Arc, es un perro que en vivo me encantó, son de los perros que más me ha gustado. Es más, yo tuve una hembra muy parecida a él fenotípicamente Sí, y es como de los trabajos que yo venía haciendo y es un perro que me llenó muchísimo, e impacta de entrada, te dice de entrada, tiene la firma de un American Bully. Hay perros que están revolucionando en la actualidad como Knox también, es un perro revolución y pues al tener esa triada de un buen manejador, de un buen perro, también de un buen totalmente. criadero, de vino y de un buen propietario. Saludos por allá a Mario Lasur en Panamá, que están haciendo un trabajo, volador con ese perro. Y lo vi también en pista y también es uno de los perros que entraría de pronto en la suma de ese último puesto también, que hay que tenerlo en cuenta. Perros increíbles, perros que sin duda son referentes en el movimiento. Sí, de verdad que sí. Y son los que nos dicen que se pueden hacer las cosas mejor. Son los que nos dicen, sí puedes tener volumen, sí puedes tener función, sí puedes tener desenvolvimiento en pista. Saludos a JC Atena, saludos Atenea. Saludos, bendiciones. Ese es el Entonces, paisano. a eso es lo que vamos, a ese balance y a ese equilibrio en cuanto a volumen, estructuras y desenvolvimiento en pista, en su función. ¿Qué le hace falta a la raza, doctor? ¿Qué le hace falta a los criadores que estamos ahorita intentando aportarle algo? ¿Qué les recomienda tú a todos los que están haciendo un trabajo de cría? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar para poder seguirle sumando a nuestra bonita raza American Bully? Una guía para llevarse en la mente son de pronto los ganadores nacionales. Es una guía que pueden tener la mayoría de los criaderos para mirar el horizonte de la raza y mirar hacia dónde va enfocada y nos demuestra de que hay ejemplares que nos pueden aportar. Eh, Otro consejo, el ejemplar que le sirve para su plan de cría es el ejemplar que le sirve para su plan de cría. Entonces de pronto no cieguen la vista porque el propietario sea otra persona, sino el perro que realmente les aporte o porque valga mucho el servicio. No, si ese es el ejemplar que creen conveniente para el aporte de su kennel, toca hacerlo. Eh, evitar saltarse pasos, tener en cuenta primero la tipicidad de la raza, eso es clave, que se parezca a la raza, eso es muy clave. Tener en cuenta los detallitos en la raza son una pisadita es un detallito que se ha perdido, vemos muchas manos abiertas, vemos muchas desviaciones, pero una pisada, como nos dice el estándar, es lo que debería ser una pisadita de gato, bien elegante. Esas cositas elegantes hacen detalles en el ejemplar.
las mordidas también son detalle. Los cuartos traseros y esas angulaciones, sí o sí, ojo con eso. Ojo con los húmeros, se han olvidado los húmeros cada vez más cortos hacen que el perro sea más bajo atrás, entonces lo ven alto atrás, lo ven alto atrás Va, y es porque son bajos adelante, no porque sean altos atrás. Entonces, exactamente. el Hay una húmero desproporción. es una enfermedad que está cogiendo la raza y la gente al gustarle los perros de menor tamaño están haciendo, o cuando se cruzan un perro de pronto estándar con un pocket, le salió el número del pocket pero el tamaño del estándar, entonces por eso es que salen ese tipo de De problemas funcionales y estructurales desproporción, sí. por las desproporciones, sí. Entonces, ojo con ese número, ojo con las pisadas a la gente, ojo con el top line, no se olviden de la cruz. El temperamento es clave. Yo, si de pronto los que han podido ver mis trabajos, yo lo he dedicado mucho al Probecat Nani, o sea, los perros niñera, mi gran acúmulo de clientes o amigos que hago o familia son niños. Entonces trato de que el perro, además de que tenga un umbral del dolor bastante alto, ¿por qué? Porque clientes de síndrome de Down que he tenido y demás, pues ellos aprietan bastante duro. Entonces son perros que no reaccionan a cualquier golpe o pellizco, como puede hacerlo un perro un poco más débil o delgado y puede haber un accidente. Entonces estos Sí, perros aguantan un poco más. Seguir manejando esa función que tiene el American Bully de perro de niñera, no hay que olvidarla, muchachos. Sí, la pista es buena, el perro musculoso también, pero toca que sean muy equilibrados en cuanto a su temperamento, al carácter, a seguir forjándolos ese carácter para que puedan desempeñar esa función tan linda que es la de compañía en una familia, la de compañía de un niño, y también sirve ese mismo ejemplar para la compañía en una pista. Entonces es muy clave esa parte de que la parte mental del perro. claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que seguir Y, manteniendo y lo que enfocado, nos ha, perro enfocado. lo que nos ha distinguido de otras razas, el De comportamiento. con la distinción. Sí. Y también el enfoque que tengan hacia los juguetes, hacia la pista, porque también se han visto perros muy lentos en Incentivar la cuanto al presa, juego, el instinto de presa. el instinto de presa, sí señor. Y se perdió, entonces ya no miran nada o miran así, entonces ya son muy sonsos, se les llama también, entonces eso tampoco es muy bueno, eso tampoco es muy bueno, la verdad. ¿Qué piensa Edilberto Jiménez del gen Merle en la raza? Bueno, si me hablas no del patrón y del color, el color es lindo. Si me dices el color es bonito, esos matices, esas despigmentaciones. Pero hablando de cuanto al patrón genético que se maneja, pues junto con el color, es algo de tener pues mucho cuidado, saberlo utilizar, hay que saberlo utilizar, hay que ser muy precavido en cuanto a la selección de esos ejemplares, tener muy en cuenta problemas oculares, ópticos, de piel, que de pronto esos ejemplares no tengan ninguna de estas características en cuanto a la salud para poderlos procrear, ¿no? Ok, Ya una realidad en la raza, ya una realidad en el estándar, ya una realidad, bueno, en las pistas no, en las pistas no está permitido, pero es una realidad y aunque todavía no me emociono como por entrar a esos campos del Merle, pues respeto mucho los trabajos que han podido hacer con ellos y si lo hacen de la forma más responsable, nada de doble merles y cosas así, pues de pronto más adelante podamos ver un trabajo un poco más limpio y saludable con lo que tiene que ver con el merle. ok. Pero no te desagrada el color, no te desagrada el manto. El manto, el color es bonito, el color es Ok. bonito, pero lo que conlleva el color es lo que tendría de pronto en cuenta para poderlo seleccionar o no, lo que conlleva. Quiero preguntarle cuáles son sus próximos pasos, cuáles son sus próximos proyectos a nivel personal, a nivel laboral como médico veterinario, a nivel de handler, a nivel de criador. Cuénteme qué va a estar haciendo el doctor Bruno Jiménez en los próximos meses, cómo va su proceso de juez. Cuéntenos un poquito cuáles son los porvenires. Ok, ok.
Bueno, en cuanto a la parte profesional, sí, sigo laborando como médico veterinario. Estoy enfocado en la parte reproductiva, pues siempre lo he hecho de los ejemplares, lo más técnico posible, para poder llevar un mejor proceso reproductivo en los ejemplares. Sigo con eso va ligado también con la parte de la cría. Los que pueden tener un American Bully, pues yo he visto durante tantos años gente haciéndose criadero, Pepito, después le ponen Pepito Bull, a los 2 años quitan el Bull y otra vez vuelven a hacer Pepito. Entonces eso es normal que se vea durante toda la vida, lo he visto. Unos años van una oleada de muchos criaderos, después bajan, suben, bajan, unos entran nuevos, otros salen. Pero los que han sido tocados por esta raza, yo me considero una persona tocada por la raza. Entonces sabemos que es casi imposible sacarla de nuestras vidas. Entonces la parte de la cría seguirá en mí, la parte de competencia y show, toda la vida lo seguiremos, seguimos estudiando, seguimos preparándonos cada vez más, conociendo nuevos ejemplares. Pues ya he podido hacer procesos de training en diferentes países, como lo acabas de decir, como te dije anteriormente, lo he hecho con varios jueces senior que les he aprendido mucho y pues en cuanto a la parte de jueces, yo creo que ese sería de pronto el siguiente paso para enriquecer más de pronto la parte sinofílica que va en mí y que va acompañado del American Bully. Entonces seguimos en espera de los directivos y cuando llegue ese momento, pues estaremos ahí para aportarle a la raza y para aportarle a todo el movimiento de ABKC y el mundo. Estamos seguros que así va a ser, doctor. Esperamos con ansia su nombramiento y esperamos con ansia verlo aportando en los rines más importantes del mundo en cuanto a nuestra raza. Amén, amén, amén. De verdad sí es un deseo grande poder llegar a esos estrados. Podemos leer aquí un poquito de comentarios. Vamos a hacer 5 preguntas. 5 preguntas, no pueden ser de la misma persona. A Juan en Boyacá, ese es uno de los buenos clientes y amigos que he podido hacer, ya que le entregué a Prodeca Mambo, un hijo de patrón, Pali y pudo Restrepo, terminar su bendiciones, proceso saludos. y su proceso de campeón. Tenemos otro campeón Prodeca y eso es Mauricio Osorio, saludos. de admiración. Sí, claro, sí, señor. Saludos también a Juan. Saludos. También está David Julián Álvarez. Bendiciones, mi hermano. Saludos. Gracias Claro, por conectarte un ratito. un muchacho que ha luchado por la raza por muchos años también. Durísimo, claro que sí. Ejemplo de humildad, ejemplo de trabajo. David Julián, bendiciones para ti y para tu familia. Los que Hay una quedan por pregunta ahí con nosotros. que se subió el perro en la mesa y se le comió la comida. Ah, ya vi por ahí. Ajá, que cómo la corrige. Sí. ¿Cómo la corrige, doctor? ¿Qué le Eh, aconseja aquí a Jorge Capone? bueno, ¿qué más, Jorge? Saludos, ¿cómo está? Sí, los espacios, delimitarle los espacios al ejemplar. Él tiene que saber el espacio donde se alimenta y los horarios donde se alimenta. Los horarios son claves también en los ejemplares. Tener unos horarios específicos de alimentación hacen una rutina mucho más agradable. De pronto, si vives con ellos en casa, en finca, en criadero, las rutinas son claves para los horarios de alimentación, los horarios de hacer popó. Entonces, esos espacios donde tú te estás alimentando, pues el perro no puede estar velando, al menos que le hayas enseñado anteriormente y le hayas brindado alimento Claro, mientras que tú hacías tu hora de alimentación. Entonces, tener en cuenta las jerarquías dentro de casa son claves. Los ejemplares caninos deben de saber que las jerarquías son importantes. Ellos son el último en la jerarquía de tu casa. Van por detrás de tu hijo, del menor, ellos son el último. Entonces lo tienen que entender y tienen que ellos también respetar los espacios tuyos. totalmente, totalmente. Te agradezco también por abrirme espacio aquí en tus podcasts. Espero sigas con la labor de mostrarle al mundo los trabajos que se han hecho tanto en Colombia y en el mundo, ¿no? Muchos trabajos que de pronto no conoce la gente y que por medio de tus podcasts pues los puedan conocer y apreciar.
En A nombre de Dios, todos, mi hermano. a todos les agradezco, a todos los que se conectaron, a todos los que son simpatizantes del trabajo que hemos hecho con la raza. Estamos firmes siempre para aportar. Los que se han acercado a mí saben de pronto la clase de persona que soy y lo agradable que soy para recibir comentarios y hablar acerca de la raza. Entonces conmigo van a tener una amistad y soy bastante de escuchar y de hablar. Y si es de la raza, pues mucho mejor. Gran pregunta. ¿Qué opinas de los exámenes de ADN en la raza? Sí, de pronto entraste un poquito tarde a mí, hace poquito había hecho Ya también habíamos examen. mencionado, sí. Y sí, es indispensable, lo estamos necesitando y hay que comenzarlo regionalmente, haciéndolo por regiones o por países para ir organizándonos en cuanto al origen genético de cada uno de nuestros ejemplares y poder garantizarlo para poder vender más adelante genética, como dije, en semen congelado. Yo hago procesos de congelación de semen y es indispensable la prueba de ADN, o sea, sí o sí tocaría que la hagamos para yo poder garantizarle al cliente final lo que se está enviando, el material genético que se está enviando. Entonces, las pruebas de ADN es un material que debemos incluir en todas las reproducciones caninas, tanto personales en criaderos como en las mismas registraciones. Joan Muñoz pregunta, pero esta pregunta hay que aclararla. Doctor, una pregunta. ¿Cómo mejorar la angulación de un ejemplar que carezca un poco de ella? Hay que aclarar que los ejemplares tienen varias angulaciones, no solamente las posteriores. Los ejemplares tienen angulaciones hasta en el cuello, pero de eso háblenos usted que es el experto, mi hermano. Eso, es indispensable hacernos la imagen de ese perro en cuanto a líneas, en cuanto a angulaciones. Sabemos que hay angulaciones traseras, hay angulaciones delanteras. En las traseras, ¿qué toca ver? Toca mirar si el fémur es muy corto. Toca mirar si la inserción de la cola está muy alta. Toca mirar si el húmero es muy corto también, para saber si esa angulación está faltando. Toca tener en cuenta el área muscular de la parte trasera en cuanto a nalgas y en cuanto a toda la parte muscular del fémur. Entonces, ¿cómo mejoramos? Bueno, ya en cuanto a ejercicio y demás no se puede. El mejoramiento tiene que ser genético, tiene que ser de selección, un mejoramiento de selección y de pronto no buscar ahora un ejemplar sobreangulado, sino un ejemplar bien angulado para poder hacer esa selección y descartar los ejemplares que también pueden salir con poca angulación, ya que pues ese ejemplar para mejorarlo necesitaríamos cruza genética, o sea, en la siguiente generación en donde vendría el mejoramiento. En posicionamientos y posiciones que uno puede tomar del ejemplar puede mejorar esa angulación, pero va a ser momentáneo, va a ser momentáneo. Lo importante es identificar dónde viene la mala angulación, si es de adelante, si es de atrás, si es huesos muy cortos, si es inserciones de cola, la parte renal. Bueno, tocaría mirar de dónde viene la mala angulación para así mejorarla con el próximo cruce que venga. Con el próximo cruce que venga. Ahí es donde viene el mejoramiento genético, en la próxima generación. Así es, así es, así es, así es. Saludos, Joan Muñoz. Saludos. Bueno, Saludos, Joan, ya, Ronald Castillejo. Saludos allá en Arauca. Uy, la gente de Arauca uf, es de mis aprecios. Por allá está mi amigo Robinson también. Y está mi amigo Ronald también. Y están trabajando mucho la sangre y la raza American Bully que le hemos podido agregar y aportar en ese. ese es tu fiel seguidor y Daniel Macán. Ay, Daniel Macán, hombre, de lo bueno. Tengo a Skinner también allá en Armenia, Pereira, por ejemplo, con hembras que le he dado y pues de los fieles amigos y solo me compran hembras, solo me compran hembras. Saludos, saludos. Gracias, brother, gracias por estar acá. Y ya, quiero que me acompañes a invitar a todas las personas que nos vieron hoy, a todas las personas que nos sintonizaron. Quiero que me acompañes a invitarlo porque nuestro próximo invitado es el maestro Juan Andrade desde México, criador de American Bully XL, pionero, le dicen en México el rey del Merle.
The King of Merles, le dicen en México el rey del merle porque él fue a nivel mundial el que comenzó a criar sus merles, a promoverlos y de hecho fue hasta muy criticado en su momento y todo, y mira el movimiento de los merles por donde va. Oiga, sí, y saludos a todos, los invitamos a que se sigan viendo y siguiendo los podcasts de nuestro amigo Mike Zambrano. De verdad, cada vez más se hacen interesantes. Este fue el primero de muchos más que se vienen y cada vez más va a ser más interesante, con nuevos creadores, nuevas anécdotas y nuevos conocimientos que podemos encontrar por estos medios. Saludos a todos y no se despeguen del podcast de Mike Zambrano. Gracias, mi hermano. Bendiciones, bienvenido Bueno, siempre por bendiciones acá. a todos, un abrazo a todos los que me conocen, ya saben, de corazón y de aprecio firme. Saludos, Mike, muchas Gracias, gracias. doctor. Entonces, Cuídate mucho, saludos a mi familia bendiciones. también, a mi esposa, a los Carimes, a mi hijo Ángel Bendiciones. Ariel, a mi hija Dara, bueno, a todos y a todos los que dejé de nombrar. A Alonso Osorio también, un saludo, hombre. Ese también de los primeros, los duros y que todavía sigue haciendo un trabajo grande. Hay muchos que toca reconocerles de verdad. Esperemos tenerlos a todos por acá, en nombre de Dios. Claro que sí. Bueno, sí, señor. Hasta Gracias, mi luego hermano. entonces. Gracias, Bueno, bienvenido saludos. aquí a tu casa. Chao.